Bueno, muy buenas tardes aquí en España, muy buenos días al público, estudiantes de Latinoamérica. Continuamos con esta semana, pues la segunda semana del curso de Economía Circular pues le damos la bienvenida a una nueva sesión, la cual está dirigida hacia la economía circular en la industria, como lo habíamos informado la semana pasada. Es un placer nuevamente estar aquí y obviamente estar rodeado de tan importantes personalidades presentándonos durante la semana todos estos temas tan interesantes. Bueno, quiero presentar a don José Ángel Planas Babiloni, quien es actualmente el gerente general del área de productos de Iberoclays. Es responsable de la gestión técnica de materias primas para distintos sectores productivos tales como la cerámica plana, la cerámica estructural, vajillas, sanitarios, esmaltes, caucho, pintura, etcétera, y realiza asesoramiento técnico en desarrollos de arcillas y composiciones de pastas cerámicas, así como la implantación de sistemas de calidad y control en la empresa. Es un placer tenerlo con nosotros, doctor José Ángel, y pues le doy la palabra a para iniciar con esta sesión de la economía circular en la industria. Muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Pues tal y como ha comentado mi compañero, vamos a hablar del atomizador como centro de economía circular cerámica. Aquí en el sector cerámico en Castellón, pues la verdad es que hay mucha acumulación de empresas, mucha acumulación de fábricas, tanto de esmaltes como de atomización, como fábricas cerámicas, y es muy importante a nivel medioambiental, como veremos después, y a nivel estratégico y a nivel de sostenibilidad, pues el papel que realiza el proceso de atomización, el proceso de molienda biohúmeda y atomización, para que haya una cierta sostenibilidad en lo que es una zona muy reducida y con muchísima producción. Vamos a hablar, en principio era una introducción sobre la economía circular, aunque supongo que ya habéis hablado mucho en el curso. Después una ligera matiz, ¿no?, de qué es el proceso de atomización y fabricación cerámico, porque es importante tener un poco los conceptos claros. Después también hablaremos de la tipología de productos cerámicos, de las materias primas utilizadas. Después también hablaremos de la localización de esas materias primas utilizadas en composiciones cerámicas. Y finalmente pues hablaremos de la reutilización de residuos cerámicos y de la incorporación incluso de residuos de otros sectores. Economía circular, pues un poco de definición. La economía circular pues es un nuevo modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento sostenible. Pasamos de una economía lineal, ¿no?, en la que se tenía menos en cuenta los recursos, y ahora pues teniendo en cuenta que cada vez somos más población y que cada vez los recursos son más limitados, nuestra estructura de producción tiene que ser basada en economía circular. ¿Por qué? Pues bueno, pues reducimos el consumo de materias primas, que hay menos de las que nos pensamos, o tenemos que ir pensando en reducir ese consumo porque es complejo la reposición. Y después también, aparte de reducir el consumo de materias primas, tenemos que aprovechar los residuos que generamos, incluso si somos capaces de aprovechar residuos de otras fábricas o de otros tipos de producciones. ¿Por qué la necesitamos? Pues la necesitamos por varias cosas, ¿no?, que ya se han ido hablando, ¿no? Pues hay un aumento de la demanda de materias primas y hay una escasez de recursos. Pues cada vez es más necesario reutilizar, es más necesario no desperdiciar los materiales, ¿eh? ¿Por qué más? Por dependencia de otros países. La economía circular es básico, y a lo mejor aquí en el sector cerámico es un concepto que tenemos en el sector cerámico en Castellón, que tenemos que interiorizar, es la dependencia de otros países. Aquí ahora tenemos un problema, bueno, llevamos teniendo problemas graves de aumento de costes y de falta de materia prima por materias primas que llegan desde China, sobre todo para esmaltes, pero desde hace 6 meses o desde hace 4 o 5 meses ya tenemos problemas de suministro de arcillas porque están en países que tienen conflictos y demás. Entonces es importante en lo que es el sector cerámico, que se mueve mucha cantidad de materia prima, empezar a pensar en buscar alternativas más autóctonas o más locales.
Y después, ¿por qué también la necesitamos? Pues por el cambio climático, el impacto medioambiental de traer materias primas desde China o de traer materias primas desde otros países muy alejados. No es lo mismo que el impacto ambiental, aunque nosotros visualmente pensemos que hay más impacto ambiental porque tenemos una mina en Valencia, pues la realidad a nivel mundial, que el cambio climático no va por zonas, sino es una cosa global, pues indica que es más impactante medioambientalmente traer una materia prima de China que traerla de Valencia. Finalmente, claro, al final pues ya se emiten las normas, ¿no?, sobre sostenibilidad de baldosas cerámicas. Es algo en lo que tenemos que empezar a pensar que cada vez más las baldosas cerámicas tendrán un valor por su sostenibilidad, tendrán un valor por cómo se han fabricado, con qué materias primas se han fabricado y desde las procedencias donde se han fabricado, pues deben tener un valor, ¿no? Entonces, la norma ISO 17889, esta norma establece requisitos para baldosas sostenibles, ¿no? Y incluye criterios medioambientales, económicos y sociales. Objetivos importantes, pues promover el desarrollo y uso de baldosas cerámicas sostenibles. Eso es más importante de lo que parece, porque muchas veces cuando hacemos baldosas parece que si utilizamos materiales reciclados son de peor calidad, y no es así, o no debería ser así, o no tiene por qué ser así. Después tenemos que guiar a los distintos actores hacia la responsabilidad medioambiental a lo largo de la cadena de suministros completa. Como hemos hablado, no es solo de dónde es la cadena de suministros, también tiene un impacto medioambiental. Traer barcos, más barcos, camiones, etcétera. No es lo mismo hacer 100 kilómetros para traer una materia prima que hacer 4.000 o 5.000. Y hay que invertir o hay que pensar en incrementar el valor de las baldosas sostenibles. Una baldosa sostenible debe tener un valor, debe tener una promoción, debe tener algo, alguna subvención, lo que sea, pero eso hay que valorarlo porque a la larga es un bien para todos. Factores de los que habla esta norma, ¿no? Pues las materias primas autóctonas. Hace una referencia por sacar 3 pinceladas, ¿no? Las materias primas autóctonas, para esta norma, una materia prima autóctona es una arcilla, por ejemplo, un feldespato o cualquier materia prima que está a menos de 800 kilómetros por carretera del centro, o multiplica por 4 en caso de que venga por ferrocarril o por mar, porque el consumo de gasóleo, de fuel oil que hace un barco proporcionalmente es esa magnitud. Claro, pensar que un material que viene a 3.000 kilómetros, que puede ser un puerto desde Rumanía, por ejemplo, que está más o menos a esa distancia, o un puerto de Rotterdam, que se trae arcilla alemana, son materias primas autóctonas, pues la verdad es que es un poco, entre comillas, yo los vestidos típicos de rumanos y de alemanes no los considero autóctonos de aquí. Entonces, pues bueno, hay algún matices, ¿no? Hay una normativa LED americana, ¿no?, que esa distancia la deja en 160 kilómetros, que es un poquito más razonable considerar un material prima autóctona esa distancia, ¿no? Después también habla de la gestión de residuos, que distingue entre los residuos postconsumidor, que en caso de azulejos ya es casi la obra y demás, del preconsumidor, etcétera. Pero al final se está pensando en la gestión de residuos, de la procedencia de las materias primas y en las emisiones a la atmósfera. Nosotros, en caso de atomización, la emisión a la atmósfera es solo agua, en principio, si hay los filtros correspondientes, no hay ninguna reacción química que emita ningún tipo de gas, ningún tipo de producto, excepto el vapor de agua, y sí que tenemos que hacer hincapié en lo que son las materias primas y en la gestión de residuos. Y aquí pues lo hace un poquito más de hincapié, ¿no? Las 9 R famosas del tema de la economía circular. Al final hay muchos conceptos que son complejos de aplicar en cerámica, pero otros no lo son. En el caso que se ve en esta diapositiva, hay 2 temas que son el reducir el uso de materias primas. Es lo que se está buscando, lo que pasa es que tiene un cierto límite, porque reducir los espesores en el caso de los azulejos tiene un límite, no podemos reducirlo hasta el infinito, y incluso a nivel, o sea, por problemas técnicos, incluso a veces a nivel comercial. Y después el otro punto, que es el que se está buscando extensamente, es el reciclaje de materias primas y de resto de materias primas del proceso cerámico, ¿no? Y eso, en este caso, el atomizador, pues es un concepto industrial que es muy útil.
Por tanto, resumiendo, estrategias de sostenibilidad: reciclado de residuos del propio proceso cerámico y materias primas, reducción del consumo o utilización de materias primas autóctonas. Al final, como el consumo tiene un límite, el concepto más importante de las materias primas es reducir el impacto ambiental que tienen esas materias primas. Es decir, bueno, yo si puedo reducir el consumo de una materia prima de China e introducir materia prima de Teruel, realmente estoy dando más sostenibilidad a mi proceso. Proceso de atomización y fabricación, así un poco a nivel sencillo. Pues tenemos la parte de atomización, que tenemos la era, hay una dosificación, materias primas llegan, dosificación. Hay una molienda, vía húmeda, normalmente no, para atomizar tiene que ser vía húmeda siempre, con un tamizado de material, el material va a unas balsas y después se atomiza. El atomizado pues es un aire en contracorriente que seca la barbotina que está subiendo y forma unos granulos de polvo atomizado. Ese material se ensila y después se prensa. Después de prensado pasa a secadero y vemos cómo continúa. En todo este proceso cerámico hay unos puntos donde se generan residuos, ¿no? de un tipo o de otro. En la parte primera, en la era dosificación, generalmente no hay residuos porque eso es arcilla primaria y bueno, no existe ningún residuo. No es un proceso en el que se quede ningún residuo porque si no es un error de un palista que mezcla dos arcillas y las tiene, pero no hay residuo como tal. En molienda ya empiezan a haber algunos residuos porque en el molino hay un tamizado y unas balsas. El tamizado del molino pues ya es un material grueso, que ese material se separa y se elimina y en muchas ocasiones se lleva a la era y se almacena y después se utiliza, pues lo más lógico es como un árido porque es un material grueso. También en el propio molino pues hay unas transiciones a veces de un producto a otro, hay unas mermas de barbotina o de barbotina diluida, que eso también hay que reutilizarlo. En el proceso de atomización pues también hay unos filtros en el que separan material fino y después también pues en el propio proceso hay fugas, hay pérdidas, y entonces ahí también hay una cantidad de materia prima que ya es polvo atomizado que después se tiene que reciclar como sólido. En la etapa de prensado también hay piezas rotas, etcétera, ¿no? Siempre hay problemas que hacen que haya testillo crudo que se tenga que reciclar. En la etapa de secadero ya también, secado, pues ahí hay en ocasiones algunas roturas y eso es testillo crudo que se cuece. Posteriormente pasamos a línea de esmaltado y en la línea de esmaltado ya hay dos tipos de residuo. Hay que tener en cuenta también que en el proceso de atomización hay limpiezas con agua y ese agua sucia de todas las plantas también se tiene que reciclar. Líneas de esmaltado, pues en esmaltado también hay mermas de piezas a mejor ya no cocidas pero sí esmaltadas. Y después también están las mermas acuosas de todo lo que es el agua que va asociada al proceso de esmaltado. Hay cocción, en este caso en cocción, si hay mermas, en cocción clasificación posterior, ya son mermas de testillo cocido, que es otro tipo de producto, y al final se distribución. Entonces hemos visto un poco lo que es el proceso cerámico y en las zonas en las que se producen los posibles residuos y qué residuos son, ¿no? Después esto es relativamente importante. ¿Qué tipología de productos cerámicos? ¿Por qué explicamos la tipología de productos cerámicos? Porque es importante conocerla porque en función de la tipología pueden recibir un tipo de residuo u otro, o es aconsejable introducir un tipo de residuo u otro. Entonces en el proceso de atomización estamos todos en el grupo B o en la zona B, ¿no? Que el tipo de moldeo es baldosas prensadas en seco, no es baldosas por extrusión, que no se hace por atomización, aunque también se puede hacer, pero no es habitual. El grupo 1 tenemos el grés porcelánico, que tiene una absorción de agua o baja o muy baja, ¿no? Absorción de agua muy baja, menor de 0,5 o entre 0,5 y 3%, que es de agua baja. En el grupo 2A tenemos el grés convencional, que está entre un 3 y un 6%, y en el grupo 3 tendríamos el revestimiento. Entonces nosotros tenemos, es una absorción de agua alta, revestimiento, pavimento y grés porcelánico. Grupo 3, 2A y 1. Lo que hemos hablado antes, ¿no? Revestimiento tiene una absorción de agua alta, tiene una contracción lineal aproximada entre un 0,2 y un 0,5, aunque puede ser variable, pero el 90% de las composiciones tiene esa relación, y tiene un contenido en carbonatos, tiene una porosidad, entonces va a asumir una serie de residuos
que a lo mejor un grés porcelánico que tiene un contenido en carbonatos bajo y no tiene porosidad, no podrá asumir porque el grés porcelánico, al no tener porosidad, pues refleja todo lo que le hemos introducido. Si introduces una pasta negra en un grés porcelánico, lo ennegreces, y en un revestimiento lo introduces algo negro y no, los poros enmascaran ese color. Materias primas utilizadas normalmente en revestimiento. Pues las materias primas, hay unas materias primas mayoritarias que son las arcillas carbonáticas y las arcillas no carbonáticas. Y después una materia prima que parece que no, pero después veremos lo importante que es el agua, porque normalmente en un proceso de atomización el 33% es agua y el 66% es sólido. Por tanto, después eso se seca y se vende la parte seca, pero para realizar el proceso necesitamos un 33% de agua. Realmente el agua casi es la materia prima, porque es común, sea el tipo de pasta que sea, revestimiento, pavimento, más oscuro, más blanco, más rojo, menos rojo, es un 33%, o sea, el agua es el componente mayoritario en todas las composiciones. Y el agua es un producto que es escaso y hay que tener en cuenta que su reciclaje es fundamental. Arcillas en revestimiento son las carbonáticas y las no carbonáticas. El revestimiento es el único que acepta arcillas carbonáticas por el tema de la porosidad que tiene y por la contracción lineal. Tenemos un consumo medio que serían carbonatos, calcita, dolomita. Claro, eso se refiere a las arcillas de pasta blanca, que no hay arcillas carbonáticas, y entonces hay un 10-12% de los carbonatos se introducen como tal, vía seca. Las arenas feldespáticas y también los residuos de proceso cerámico. Y vemos que el revestimiento en composición, los residuos del proceso cerámico acepta un consumo medio, una cantidad media. Y después hay productos minoritarios como los feldespatos, los kaolines, los defloculantes y otros aditivos que, bueno, son productos minoritarios en revestimiento. En pavimento, pues aquí ya son arcillas no carbonáticas, feldespatos y el agua, son las materias primas más importantes. Hay un consumo medio de arenas feldespáticas y después hay materias primas minoritarias como magnesita o talcos, kaolines, defloculantes, otros aditivos y residuos del proceso cerámico. Es importante también introducir residuos del proceso cerámico en pavimento, pero ahí la capacidad de absorción de esos residuos es menor, no puede asumir tanta cantidad porque dan algunos problemas, ¿no? Varía lo que estás buscando. Y en grés porcelánico es muy parecido al grés, es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que, bueno, hay otro grado de molienda, hay otro grado de absorción de agua, etcétera, pero lo que son las materias primas que se utilizan son prácticamente las mismas. Pues ahora que hemos visto las materias primas, vemos localización de materias primas habituales. Aquí vamos a diferenciar, aunque cada vez nosotros aquí, los que somos de aquí de esta zona, deberíamos de alguna manera no diferenciarlo o manejarlo de una manera diferente a lo que se está manejando ahora, el hablar de arcillas de pasta roja, porque la pasta roja está muy claramente definida y la pasta blanca es todo lo que no es pasta roja. Claro, una pasta blanca es gris, es marrón, es menos blanca, es de todo, pero le llamas blanca y engloba todo, y la roja parece que tenga un estigma que nosotros desde aquí no nos interesa, porque veremos que estas son las arcillas habituales de pasta roja, con las que se puede hacer un revestimiento muy bueno, con las que se puede hacer un pavimento muy bueno y con las que se debería hacer un grés porcelánico aceptable, y aún no se ha trabajado lo suficiente para ello. Moró, Villar, Rubielos, Galve, Morella, Masbey, Chulilla, son zonas que, como veremos aquí, están todas próximas. Aquí los 800 kilómetros de las minas a las plantas de producción no tenemos ningún problema. Incluso 160 kilómetros prácticamente las podrían cumplir todas. Por tanto, estaríamos dentro de una economía sostenible, pero cada vez producimos menos. Estamos produciendo más de las no sostenibles y menos de las sostenibles. Vamos en contra de lo que pide el mundo, que el mundo está pidiendo reducir el impacto medioambiental. Ahora vamos a las materias primas habituales de pasta blanca. Las materias primas habituales de pasta blanca son arcillas y feldespatos, ¿no? Que son el 80%
o el 90% prácticamente de la composición. Después tenemos otras materias primas que complementan, pues las arenas feldespáticas, porque son un coste más o menos bajo, pues ayudan a regular un poco fundencia, el caolín blanquea un poquito, el carbonato de cal es importante en las pastas de revestimiento, y después para otras pastas súper blancas especiales pues hace falta bolastonita, talco, alúmina, circonio, colorantes, etcétera. Pero de todo esto, el 80% de las necesidades son las arcillas y los feldespatos. Cuando vamos a ver las arcillas de pasta blanca, pues hay arcillas nacionales, zona de Teruel, Asturias, Zamora, Galicia. Sobre todo está en Teruel, que tenemos la mayor cantidad de materia prima, y después hay en la zona de importación, pues tenemos Ucrania, que ahora ya no está disponible, Portugal, Alemania, Inglaterra, Rumanía, Francia, Turquía, y bueno, y ahora hay arcillas de India, de Malasia, de Brasil, de Argentina, de todos los sitios. Entonces, hemos visto la foto anterior y ahora vemos la actual, ¿no? La localización de arcillas de pasta blanca en el 2021. Falta añadir aquí las arcillas turcas, que están por la zona de Estambul, pero como se puede ver, pues el puerto de Mariupol, nosotros como Iberoclase trajimos en diciembre de este año un barco de 20.000 toneladas de arcilla caolín desde Mariupol, pero ahora ya no se puede traer nada. Y todos lo habéis visto por televisión, la zona, este pico aquí, voy a acercarme, estos son las zonas de las minas. Inicialmente, antes del 2014, el puerto, aunque no era muy grande, era el puerto de Mariupol y se traía desde tren. Desde el 2014, como se cerró este estrecho y Rusia invadió la península de Crimea, ellos desviaron la salida de arcillas hacia Odessa, hacia estos puertos, porque no podían allí, porque tenían un problema estaban invadidos. Entonces esos puertos son mayores y han tenido ferrocarril. Se incrementó el coste porque el ferrocarril era más largo, evidentemente, y es más largo, pero ahora tampoco se puede extraer material desde allí porque también han bloqueado toda esa zona. Entonces, pues bueno, eso es un grado de complejidad. Rumanía, pues aquí desde el mar, esta zona de aquí, pues se extrae una cantidad de materia prima importante, y está la mina que está muy próxima al puerto, y desde el puerto de Constanza, que es uno de los más grandes de Europa, pues se trae material. Alemania se tiene que traer material en barcazas, se lleva hasta Rotterdam, y desde Rotterdam se trae hasta aquí. Asturias son barcos, Portugal es una zona de muchas arcillas muy trabajadas, arcillas lavadas, es un país que tiene una historia con las arcillas, tiene una cultura de arcillas importante, tiene muchas fábricas de vajillas, de sanitarios, etcétera, de loza, y por tanto tienen esa cultura de arcillas y fabrican arcillas también. Pues, pero vemos un poquito que aquí la realidad, los puertos, la realidad es que no dependemos de países externos, dependemos de que, por ejemplo, Turquía hace 2 meses, como vio que toda Italia y toda España iban a comprarle arcillas a ellos porque se había cerrado Ucrania, pues el gobierno cerró, dijo, no se saca más arcilla de Turquía hasta nueva orden. Ahora parece que haya nueva orden, parece que sí, parece que no, unos lo tienen claro, la arcilla es más mala, más cara. Claro, estamos dependiendo de otros, que tienen unas normas de juego algo distintas a las nuestras. ¿Qué ha pasado? Pues en lugar de, después del problema que hemos tenido, en lugar de vamos a estar más próximos, pues nos hemos ido más lejos. Esto es las arcillas de pasta blanca en el 2022. Ya estamos pensando en traer arcillas desde Brasil, estamos pensando en traer arcillas desde Argentina, ya se ha traído en el sector cerámico, hay un barco en el puerto de arcilla de India, que está a 900 kilómetros las minas del puerto de carga. Se trae también arcilla de Malasia. O sea, todas estas zonas se ha eliminado Ucrania, se mantienen el resto de zonas, pero nos hemos ido ya más lejos. O sea, estamos ya un poco, ya llegamos a todo el mundo. No sé si eso será bueno o malo, no sé, pero es lo que hay. Feldespatos ahora no hemos tenido ningún problema de suministro. Turquía cerró la arcilla, pero el feldespato no. Como igual hay más feldespato, había feldespato para todos, pues a lo mejor han dicho no hace falta cerrarlo. Pero si decidieran cerrarlo, pues tendríamos un problema similar y tendríamos que buscar feldespatos por todo el mundo o inventarnos algo con arcillas que fueran más fundentes y no necesitar esos feldespatos.
¿Dónde están los feldespatos habituales en pasta blanca? Pues están en la zona de Segovia, Sevilla, Cáceres. Después los de importación, pues en Turquía, Italia, Portugal, Marruecos, Francia también hay. Y esta es la foto de los feldespatos, ¿vale? Entonces tenemos la mayoría, hay una parte importante en esta zona, aunque los mayoritarios están en Turquía, en Cerdeña y en Marruecos, en Agadir, ¿vale? Pues bien, es un tema que hay que tener en cuenta, porque el feldespato es un producto también difícilmente sustituible y tenemos algunas zonas en las que, pues bueno, esperemos que todo funcione bien y no tenga ningún problema, pero estamos dependiendo de países como Turquía, que pueden tener algún tipo de, por su idiosincrasia, pueden decidir dar algún arancel o no, y penalizar esa exportación. Marruecos hará, pues bueno, estamos un poco mejor con ellos, pero que esas cosas no son para siempre, a veces cambian, van, vienen. Y el resto de materias primas de pasta blanca, tenemos las arcillas las arenas feldespáticas y caolines. Estas son ya más próximas, están en la zona de Villar, que está aquí en Valencia, en Cuenca, en Guadalajara, pero bueno, quizá los caolines de importación super blancos vienen de más lejos, pero ya son para cosas específicas, para esmaltes o para pastas super blancas. Y el carbonato de cal, pues hay aquí en Castellón, en Chilches, en la zona de Cataluña, el Belchite. Son de relativa proximidad, aquí no hay problemas de suministro, están todos a pocos kilómetros de los centros de producción. Bien, pues una vez visto las materias primas, vamos a hablar de la reutilización de residuos cerámicos. ¿Qué residuos cerámicos los podemos clasificar, ¿no? En sólidos y acuosos? Yo he hecho esa clasificación, residuos sólidos y residuos acuosos. Entre los residuos sólidos, como hemos visto antes en las primeras diapositivas, tenemos un testillo crudo, esmaltado y no esmaltado, que se genera pues en las zonas de prensado, secado y en esmaltación. Después tenemos un testillo cocido, normalmente esmaltado, y si no es esmaltado es un porcelánico técnico que también es coloreado y es duro, que ya se genera al final del proceso, tras cocción del material o en clasificación. Y después tenemos otro tipo de sólidos, que es el material en el proceso de rectificado y pulido, que también se genera un sólido, sobre todo si es un polido en seco, o rectificado en seco, perdón. Y después todo lo que se genera, pues polvo atomizado interno, o de materias primas en los propios atomizadores. Y después, como residuos acuosos, pues tenemos las aguas de limpieza, que pueden ser externas e internas, los fangos o lodos de fabricación cerámica, que realmente entre esos dos conceptos de residuos acuosos la diferencia casi está entre la densidad de la cisterna que llega al atomizador. Los atomizadores, como vemos después, reciben de los clientes cisternas de agua, en las que llevan las aguas de limpieza de sus plantas y las aguas de los fangos o lodos de fabricación, que son aguas de sus plantas más densas. Pues a lo mejor ahí la otra solo de limpieza, y las aguas de los fangos pues tienen ahí esmaltes, etcétera, ¿no? Entonces estos dos conceptos, pues la diferencia cuando llegan a una planta de atomización está en la densidad. Si es más densa es el fango, y si es menos densa es aguas de limpieza, ¿no? Pero al final son aguas que si no estuviera un atomizador, los ceramistas no sabrían qué hacer con ellas, porque sería complicado reutilizarlas. Después, las aguas de proceso de pulido y rectificado son aguas que, esas y las de proceso de fabricación de fritas, son aguas relativamente complejas. Un proceso de fabricación de fritas es un ciclo que no tiene ninguna purga, entonces se va cogiendo cada vez más el agua, va cogiendo más conductividad porque se van solubilizando más cationes, y se va complicando su uso también en cerámica por problemas reológicos. Las aguas de proceso de rectificado y pulido es prácticamente lo mismo, se van solubilizando cationes de todo lo que son las muelas, etcétera, y cada vez se hace más complejas de utilizar porque tiene una conductividad muy alta y generan muchos problemas de reología. Pues estos son los, a grandes rasgos, ¿no?, a nivel cerámico, los sólidos, como los podríamos
gastar. Entonces, vamos a ver cómo los podemos utilizar en el proceso de atomización. El primero que hablamos de testillo crudo, esmaltado y no esmaltado, de clientes, sí. O si una misma empresa tiene su propio atomizador y pues es un cliente interno, ¿no? Desde la sección de prensa se lleva a la atomización. Pues en general son fácilmente reutilizables, es mejor porosa que en grés. ¿Por qué es mejor porosa que en grés? Pues porque la porosa aceptaba arcillas carbonáticas y no carbonáticas y el grés solo acepta no carbonáticas. Entonces, pues si no sabes lo que vas a introducir, pues es mejor tener la precaución de introducir ese producto en revestimiento que acepta las dos tipologías de arcillas que en pavimento o porcelánico que solo acepta un tipo de arcillas, no acepta carbonatos. Si tu cliente del que recibes ese producto sabes que no hace en ningún momento ningún tipo de revestimiento en su planta, pues tranquilamente puedes recibir el testillo y utilizarlo en formulaciones de grés porcelánico. Después, testillo cocido esmaltado. Testillo cocido esmaltado, normalmente hay plantas que lo muelen y lo dejan como si fuera un feldespato, pero es un material duro. Ese material, si lo queremos utilizar en pasta roja, es complejo porque la pasta roja es una composición que no lleva áridos, entonces los molinos no están preparados para moler tan fino por el concepto de la propia pasta roja, que no necesita un grado de molienda tan elevado, y porque la materia prima que se introduce no es dura o no es tan dura para necesitar unas bolas de alúmina que pueden tener los molinos de vía húmeda. Hay bolas de silos normalmente. Entonces el testillo cocido esmaltado en pasta roja no es recomendable utilizarlo. En porcelánico, si fuera un porcelánico aunque fuera pasta roja, no es tan acusado, pero normalmente se debe utilizar en pastas de porcelánico porque los molinos muelen con más agresividad y reducen el tamaño de partícula de ese testillo cocido ya útil para atomizar, ¿no? Y después el proceso rectificado y pulido, pues tiene cierta conflictividad por la manipulación. Muchas veces es un material muy fino que está muy espeso y por fino es muy pulgurulento, y cuando es espeso es como un chapapote que decían que es complicado de manejar. Pero bueno, mezclado con otro tipo de residuos, al final pues se puede gastar y se puede volver a utilizar. Hay que tener en cuenta que en ocasiones ese tipo de materiales tienen algún tipo de resto de abrasivos y demás que pueden dar algún problema a nivel después de defectología en las piezas cerámicas, ¿no? Siempre hay que tener la precaución de saber ese tipo de productos. No es lo mismo rectificado material que viene de un rectificado vía seca sin que uno que está ya cocido. Y después el resto que es el polvo atomizado, finos internos, todo lo que no ha salido del proceso de atomización, pues todo eso que no ha salido desde la planta de atomización, pues todo eso es muy fácil de reutilizar porque realmente no tiene complejidad, no tiene ni esmalte, no tiene ni ninguna etapa de cocción ni nada. El tema de las aguas, pues también reutilizar residuos acuosos cerámicos, pues las aguas de limpieza internas y internas pues son fácilmente reutilizables porque además tienen unas densidades bajas y no incrementan los contenidos sólidos de las barbotinas, ¿no? Los fangos y lodos, pues hay que tener un poco de cuidado porque son materiales primas, o sea, son cubas, cisternas, barbotinas más densas y pueden tener más materia orgánica porque pueden tener más componentes que llevan los esmaltes, etcétera. Entonces, tanto en un caso como en otro, pues si se tiene que trabajar directamente, es decir, se decanta en una balsa y después ya se introduce con agua de pozo en la barbotina de molino, pues hay que tener en cuenta las densidades y hay que tener en cuenta un poco el DQO, etcétera. Pero en ocasiones pues hay una depuradora previa que pasa esas aguas, las depura y separa el sólido del líquido, y entonces se puede utilizar el agua sola y el residuo sólido por otra parte. Es más caro porque ese proceso tiene un coste, pero bueno, también es más seguro a nivel de reutilización de residuos cerámicos. Seguramente las empresas que hacen eso, ya veremos un ejemplo, tienen más capacidad de utilización de residuos porque hacen un tratamiento previo, separan el sólido del líquido y es mucho más fácilmente reutilizable. Yo trabajaba en dos empresas, la que hacía, bueno, más, pero de dos, que la que hacía este tipo de trabajo reutilizaba mucho más y la que no tenía mucho más problemas porque, claro, el material daba más oscilaciones de densidades.
Y aguas que son conflictivas, que son lo que hemos comentado ya antes, ¿no? Que son peligrosas por la conductividad, pues son las aguas de proceso de rectificado y pulido y las aguas del proceso de fabricación de fritas. El tema más complicado es el exceso de conductividad. Yo, por ejemplo, recuerdo una empresa en la que estuve trabajando que tenía, el dueño también tenía una planta de fritas. Entonces, en el verano, cuando teníamos que recibir las aguas, que ellos tenían que limpiar las aguas y recibirlas, tenías que ir mucho cuidado porque podías montar un problema de relojía en los molinos si no dosificabas pertinentemente ese agua, porque era compleja. Es muy bueno, supongo que se puede estar haciendo ya, es todas las aguas que reintroduces, que no son aguas de pozo, tener un control en continuo de conductividad y de otros parámetros para poder regularlo y hacer una especie de bucle y en función de eso pues introducir más o menos agua. Así te evitas problemas y tienes más confianza en la utilización. Y ahora ya vamos a un ejemplo real. Estos son datos que me han proporcionado atomización de pasta, un atomizador de pasta blanca, que son más o menos el año 2021, producción de un atomizador de revestimiento hidroporcelánico. Su producción son 880.000 toneladas al año. Después ellos tienen controlado el testillo crudo esmaltado y no esmaltado de clientes, o sea, lo que reciben por parte de los clientes de testillo, el testillo cocido esmaltado, que también lo reciben de parte de clientes, y después el material de proceso rectificado pulido y después el polvo que se genera internamente, o incluso aquí se puede añadir como tiene una depuradora, pues en esas 11.000 toneladas no es solo el polvo del atomizado, sino hay una parte de las tortas que se generan para separar el agua de barbotina que tienen ellos de la pasta que están formulando. Si hay una transición en un molino o si hay una limpieza de balsas, etcétera, pues ese material se lleva a depurador, se separa el sólido del líquido y se puede reutilizar el sólido y el agua por otra parte. Total, al final, ¿qué tenemos? 87.000 toneladas al año. Si somos capaces, o sea, de 87.000 toneladas al año en seco, si el atomizador realiza ese consumo y tiene una producción de 880.000, aproximadamente el porcentaje de material reciclado sólido es de un 9,88%, que parece poco, pero es mucho, ¿eh? Entonces significa que casi un 10% del material que utiliza es reciclado. Después, si nos hacemos un poco una idea, porque hay que dimensionar las cosas, porque es un 9,88, pues, se nos queda un poco en el aire, ¿no? Entonces aquí en el sector, como he comentado antes, la complejidad de haber tantas empresas en una zona tan reducida es una ventaja para ir a trabajar para muchos de nosotros, pero a la hora de reciclar, a la hora de asumir los residuos se hace complejo. Si vemos la producción del sector cerámico, que son 500, eso creo que es del 2021, no sé ahora de memoria, pero bueno, es un orden de magnitud de 587 millones de metros cuadrados al año. Después, teniendo en cuenta 20 kilos por metro cuadrado, que es una pieza, pues sabemos que hay 11,74 millones de toneladas al año, son las que hay en el sector, las que necesitamos en el sector cerámico. Cuando hablamos, no, hay 2 millones de toneladas que vienen de Ucrania, sí, 2 de Ucrania, 1,5 de Teruel, 1,5 de Teruel, 3 millones de feldespato, pues va sumándolo todo, más las arcillas de no sé qué, más no sé qué, pues un número redondo, que tampoco es, 11,74 millones de toneladas al año, que ya son. Si somos capaces de utilizar el 9,89% de reciclado, nosotros estamos reciclando todos los años 1,16 millones de toneladas al año. Si todas las empresas trabajaran como la empresa que me ha pasado estos datos, eso sería lo que seríamos capaces de reciclar. 1.016.000 toneladas, que si haces un número redondo dices, pues prácticamente cada 10 años, un año, trabajaríamos sin comprar nada. Estaría mal, el jefe de compra estaría contento. Esto no es. Y ahora vamos a los residuos acuosos. El aporte total de agua en planta son esos metros cúbicos, 443.798. El aporte de agua de pozo es un 51%, aproximadamente la mitad, o un poquito más de la mitad, se aporta desde el pozo. Ese agua de pozo
pasa mejor por una limpieza, se utilizan directamente las oficinas, después de las oficinas pasa una depuradora, pero hay una necesidad de agua de pozo que es sobre ese porcentaje. El aporte de agua de los clientes es un 31,4%, 139.000. Y el aporte de agua de las materias primas, pues claro, el proceso de las materias primas llevan con una humedad, ¿no? Entonces pues también el 17% del agua que entra en el proceso es de la materia prima. Entonces ahí es un poco el aporte total que tenemos en agua en planta. Claro, si vamos a los números de residuo sólido, si vemos los números anteriores, vemos que si hay 11,74 millones de toneladas al año y este atomizador fabrica 880.000 toneladas, o sea 0,88 millones, pues el 7,5% del polvo atomizador que se vende en todo el sector los fabrica esta planta de atomización. Entonces, si es capaz de asumir 139.103 metros cúbicos de los clientes, eso sería el 7,5% de lo que sería capaz de asumir todo el sector, ¿no? Haciendo, si todos trabajáramos igual. Y eso, los metros reciclables en el sector serían 1.855.000 metros cúbicos de agua serían reciclables. Esos números a veces yo, que no sé si es mucho o es poco o no, después veremos que es bastante. ¿Qué más podemos ver? Aparte de los residuos cerámicos que tienen cierta facilidad, entre comillas, hay que ser experto, hay que tener valentía para formular, no hay que tener miedo, hay que saber dónde se tienen que poner, pero bueno, son residuos que son conocidos, son de la casa, no tienen nada especial porque son materias primas que se han eliminado en algún proceso de producción. Pues también se está trabajando en reutilizar otros residuos, ¿no?, para las composiciones cerámicas. Y el atomizador, como tal, es un proceso que tiene una molienda vía húmeda, que no tiene otro, que es capaz de asumir esos residuos, ya no solo estos, porque estos son todos sólidos, no, algunos sólidos, pero lo que hemos visto antes de los residuos acuosos. Entonces, pues bueno, ¿qué cosas hay que ya existen o están en desarrollo? Pues el vidrio ya se está utilizando en cerámica. El vidrio, tanto el vidrio común se está utilizando, sustituyendo a un feldespato. Los feldespatos son los que aportan fundencia y el vidrio, pues por sus características, aporta fundencia. Entonces, pues bueno, es un poco más agresivo que un feldespato, pero es como una frita, un vidrio. Entonces se puede utilizar en composiciones de pastas cerámicas y se debería utilizar lo máximo posible. Después las cenizas de combustión, también cenizas de biomasa, escorias de carbón, pues se está intentando hacer trabajos. En Cualiceras hay algún trabajo también de utilización para como residuos, o sea, eliminando, creo, parte del feldespato, etcétera. Las cáscaras de huevo, el grupo MCS en el que somos socios, ¿no?, en Portugal, pues está haciendo un trabajo con algunos atomizadores de aquí para introducir la cáscara de huevo, carbonato cálcico, y no introducir el carbonato cálcico de minas, sino introducirlo de un residuo de las fábricas que hacen, bueno, todo lo que tienen que hacer con los huevos, ¿no? Yo no sé exactamente lo que hacen, pero hay un residuo muy importante de cáscaras de huevos que se puede utilizar eliminando lo que es la parte de la clara, etcétera, que es una materia orgánica, pero lo que es la cáscara en sí es carbonato cálcico. Otro aporte de carbonato cálcico, que incluso son los lodos en los cortes de mármol, y el granito no es carbonato cálcico, pero bueno, también se puede utilizar. Pues hay lodos de todo el proceso de corte que son como carbonato cálcico, que son finos y están micronizados y que se pueden utilizar en las pastas cerámicas. Después hay un tema también importante, que es el residuos de construcción y demolición. Pues bueno, cuando está claro, ¿no?, eso hay trabajos para poder reutilizar bien separado este tipo de residuos. Está la problemática del azufre, normalmente del yeso, que el yeso pues es un producto que está mucho en los residuos de construcción y demolición y es complejo eliminarlo porque a nivel de cerámico pues da problemas rheológicos y problemas de desgasificación, problemas de secado, etcétera. Pero si somos capaces de eliminar ese, en una demolición no cuando tiran lo tiran todo, no hay una clasificación del residuo. Nosotros cuando tiramos la basura en principio podemos separar vidrio, cartón, plástico, etcétera, orgánico, pero cuando hace una demolición, si fueran capaces de separar, seguramente se podría reutilizar muchos productos. Y después, bueno, también hay aguas potables, depuradoras, etcétera, que a lo mejor los lodos que se generan en ese tipo de procesos pues podrían ser utilizados en el sector cerámico porque necesitamos agua.
Resumiendo, ahí vemos. Es muy importante, pienso, dar valor a la sostenibilidad que aporta el proceso de molienda, vía húmeda y atomización en el sector cerámico. Si vamos a las toneladas, a ese 1,16 millones de toneladas de reciclado, si metiéramos un campo de fútbol, porque el campo de fútbol es una medida que todos conocemos, que es prácticamente, ¿no?, las dimensiones de un campo de fútbol, pues durante un año estuviéramos introduciendo una densidad de sólido de 1,7, que es una densidad normal cuando se hace una topografía pues tendríamos un campo de fútbol de 114 metros de altura. Lo que es un campo de fútbol hasta 114 metros lleno de residuos, eso es lo que generamos aquí en función de lo que hemos visto antes. Un 9,89% de residuos que se generan, vemos que son dimensiones importantes, son dimensiones de residuo. Claro, 114 metros, el edificio más alto de Castellón tiene 84 metros, que está ahí en la calle Sensi. Pues eso son 30 metros más, lleno un campo de fútbol, el Castalia, que es desde Castellón hasta arriba, pasando ese edificio, lleno, todos los años haríamos eso, de residuo sólido. Pues ya picaría, si no fuéramos capaces de gastarlo, no sé dónde lo pondríamos, habría montañas nuevas en la provincia. El reciclado acuoso aún es peor, ahí vemos ahí algunas torres y demás, ¿no? Pero son 309 metros, que es casi como la Torre Eiffel. La Torre Eiffel son 300 y algo, o sea, la altura de la Torre Eiffel, de agua, todo de agua, un campo de fútbol, hasta arriba todo de agua, serían los 309 metros, muy bien, de altura en las dimensiones de un campo de fútbol. Ese volumen, todo de agua, sería el agua que somos capaces de reciclar. Claro, es un poco una tontería, pero es una manera de dar visibilidad a los volúmenes reales, porque un número es muy... pero esto nos da una idea. ¿Qué quiere decir? Pues que si todos los años tuviéramos que tener un campo de fútbol y con una altura de 300 metros hacia arriba de la Torre Eiffel, y al año siguiente otro campo de fútbol con la Torre Eiffel, y al otro año además, pues eso no es sostenible cerámicamente, y el proceso de atomización hace que todos esos residuos, esos reciclajes de aguas y de sólidos, sobre todo el tema de las aguas, porque a lo mejor un molienda vía seca también podríamos reciclar residuos sólidos, pues que no tengamos que desperdiciarlas o desperdigarlas por esta zona, porque sería inviable llevarlas a otro sitio. Y aparte de esto, pues bueno, esto es un tema importante. Para mí un poco el concepto de aquí pues es ver que el reciclaje del proceso de atomización es básico para la sostenibilidad ambiental del sector cerámico y sobre todo en un clúster. Y después otro tema que creo que es fundamental es empezar a pensar en trabajar con materias primas autóctonas, y cuando digo autóctonas, pues reducir un poquito esos 800 kilómetros o esos 3.200 kilómetros de barco, ¿no? Pues hay que potenciar técnica y comercialmente el uso de materias primas de proximidad. Las arcillas son rojas, pero si fuéramos italianos no serían rojas, serían de otro color, dirían, no, esto es... Entonces tenemos que tener la suficiente personalidad para tanto técnica como comercialmente defender algo que nos puede venir muy bien y encima es sostenible medioambientalmente. Debemos utilizar materias primas de otros sectores, debemos ser valientes y utilizar composiciones con estas materias primas, y después, en definitiva, optimizar composiciones para reducir el consumo de materia prima y sobre todo reducir también pues el consumo de energía para obtener esa materia prima y el consumo de combustibles para obtener esa materia prima, etcétera. Y en principio estos son el trabajo del proceso de atomización y de la necesidad de ese proceso de atomización, de las ventajas que tiene y de un poquito de los retos en los que nos tenemos que enfrentar y sobre todo el tema de materias primas, que se va a poner muy complicado. Bueno, ya está muy complicado, pero no tiene visos de solventarse, porque cada vez más parece que sea más complejo el acceso. Lo que la globalización parecía una cosa muy fácil y muy sencilla, ahora cada vez es más complejo acceder a esa globalización porque se están haciendo como más grupos, los países cada vez se miran más a sí mismos y miran menos al de al lado. Entonces esto es algo que nos está viniendo por desgracias, pero no tiene mucha pinta, o parece que no tengamos mucha pinta de irse rápidamente. Pues nada, gracias por todo y ya está. Espero que... ¿Tenéis alguna consulta, alguna pregunta, algo? Muchas gracias, José, por
tu exposición, ha sido de una manera muy didáctica, además muy gráfica y didáctica. Hoy en día, cuando has hecho esa valorización de residuos trasladado al tonelaje de arcillas que se consumen, y en ese símil, ¿tú has cogido un valor promedio de lo que sería pavimento, revestimiento, o está concentrado únicamente en total? He hecho un valor total porque me han pasado datos totales de recepción de residuos y de ventas, entonces hemos sacado un valor total. Lo que sí que es evidente es que el reciclaje, ese valor, si fuéramos por calidades de productos, sería muy variable. O sea, un porcelánico súper blanco, que es casi un esmalte, posiblemente debería tener un 0% de utilización de residuos sólidos, por lo menos los residuos sólidos convencionales, sino que es el propio material, que tienes un material que lo puedes gastar, pero eso no es lo habitual. Y a medida que vas haciendo el producto menos porcelánico, por decirlo de alguna manera, y lo vas haciendo más revestimiento, con más porosidad, es capaz de aceptar mayor cantidad. Ese 9,89% teórico, pues posiblemente en un revestimiento puede convertirse en un 20% de reciclaje, y en un pavimento pues prácticamente en un 0 o un 1%, en un porcelánico técnico. En un porcelánico técnico o super blanco, en un grés, un pavimento podría estar sobre un 6%, un 7%. Siempre hablo de sólido, porque a nivel acuoso es variable. Ahí sí que hay más capacidad de reciclar en productos más buenos, porque al final el agua se evapora y dejas muy poca cantidad de residuo en lo que es el polvo atomizado. Pero en ese porcentaje es un porcentaje medio, y el revestimiento podría duplicar perfectamente. Yo he hecho composiciones y he vendido composiciones con un 50% de material reciclado en revestimiento, y no hay ningún problema. Es más, en muchas ocasiones, como lo que reciclas en revestimiento y que es porcelánico, estás dándole un valor al revestimiento que no tiene si no tuviera ese material reciclado. La limitación que estaría más por el tema del tono o el tema técnico, o los dos. En el caso de revestimiento, las limitaciones están más por el tema de las contracciones, porque el tema del tono es un tema que se resuelve perfectamente por la porosidad propia de las pastas. Pero si las contracciones, en un revestimiento necesitas una contracción de un 0,2, y un porcelánico tiene una contracción elevada, es un producto ya amolturado y fino y es más agresivo. Entonces siempre está en la contracción el problema de introducir mucho residuo porcelánico en revestimiento. En el caso de porcelánico, el problema ya sí que está en el tono. Si introduces una pasta oscura en un porcelánico más claro, pues el tono es más complejo. Pero después de la problemática que hay, el tono ahora es el menor de los problemas que tiene el sector cerámico, ¿no? Porque todo el mundo dice que me compacte, que me prense, que no se me rompan las piezas, que tal, el tono da igual. Digo, da igual, hace un año no te da igual, pero ahora son problemas que van cambiando con el tiempo. Bueno, muchas gracias. Ahí a través del chat nos hace una pregunta Oscar, dice que si existe alguna otra tecnología de atomización que sea menos contaminante. Tecnología de atomización. Sí. El atomizador en sí no es contaminante, no sé exactamente a qué se refiere, porque la atomización coge el proceso de atomización es, recibo materia prima sólida, agua y algún desfloculante, hago una mezcla de molienda que tiene un coste energético, y después se atomiza, pero lo que extrae el vapor, o sea, lo que sale por las chimeneas en principio es vapor de agua. O sea, no hay si hay los filtros correspondientes, es vapor de agua, no hay polvo ni nada. Evidentemente siempre habrá algo de polvo, pero no es una energía muy limpia el atomizador. Es más, si no fuera por el proceso de atomización, creo que no podríamos seguir trabajando en el sector, en el clúster de Castellón, porque no seríamos capaces de absorber un campo de fútbol de la altura de la Torre Eiffel de agua, no seríamos capaces de absorber 100 metros de altura todos los años de residuos sólidos, lo que es una dimensión de un campo de fútbol. Entonces, por suerte tenemos esa tecnología. Bueno, por suerte no, pero que la tenemos.
Bueno, esperamos que a Oscar le haya quedado algo claro la pregunta, si no a través del chat también puede Sí, explicárnosla bien y se la haremos llegar. Bueno, muchas gracias por su tiempo, José, muy amable. Y si nos permiten 2 minutitos mientras hacemos directamente el cambio al siguiente ponente, que lo tenemos online porque desafortunadamente no pudo asistir presencialmente como lo teníamos destinado. Así que de nuevo muchas gracias a muy vosotros. amable por su compañía. Gracias a todos. Ya nos vemos en 2 minutos.